La noche de YouTube. La noche es un espacio en el cual podés encontrar un montón de cosas. Podés encontrar los gritos, el ruido de los trenes, algún perro, un gato. Pero muchas veces en esta plataforma no encontramos cosas que nos hagan bajar ni descansar, ni parar un poquito. Entonces, más que un contenido, esto es una terapia para quienes no pueden dormir y están buscando, por lo menos que les cuenten una historia o algún sueño de fútbol que tuvieron y recuperaron en este tiempo, o algo que contar. Es muy importante tener algo que contar para por lo menos poder conciliar el sueño y no pensar en todo lo que nos atosiga todos los días, que son pensamientos y vida que nos lleva por delante. En este caso quiero inaugurar este segmento que se llama ASMR, historias de cancha para futboleros con sueño, que va a constar de pequeños minutos, fracciones de 15 minutos como mucho, contando historias de fútbol para que vos te puedas ir a dormir. Es algo que se genera solamente en comunidad, por eso también los que me quieran mandar su historia de cancha y que yo la cuente, leída o interpretada, en este caso yo voy a relatar la mía, será muy bien recibido y vamos a ver de qué manera interpretarla o leerla o llevarla a texto. En este caso yo les voy a contar mi confirmación como hincha de Chacarita. Y en el caso ustedes me podrán contar la suya de sus cuadros, pero creo que es interesante saber que el hincha de fútbol tiene un bautismo que es el día que nace, y quizá viene el tío o el padre y le dice: vos vas a ser hincha de este club. Pero muchos tienen una fecha, lo que yo le digo el trauma inicial, en el cual dicen: hoy sí mis hincha de Chacarita. Otros dirán: sí, mis hincha de Nacional, o de Peñarol, o de Estudiantes de La Plata, o de lo que sea. Pero hay un momento en el cual decidís, por más que haya tradición, por más que haya, no sé, ese sentimiento, decidís empíricamente ser hincha de un club. Y yo lo decidí no en un momento de un gol, y creo que eso hay que dejárselo a los fanfarrones, a los que buscan solo en la vida ganar por ganar, o ser felices solo con la victoria o con el triunfo. Eso hay que dejárselos a los que le decimos ahora hinchas de TikTok. Pero el momento en el que me dice hincha de Chacarita seguramente puede ser el momento en el cual vos, que estás mirando del otro lado, te hiciste hincha de San Lorenzo y me lo querés contar. En el año 2005, Chacarita pasaba la crisis más importante de mi historia, no de su historia. Yo nunca lo había visto cerca de descender a la B Metropolitana y me había pasado todo por encima. Mi papá me había dicho: vos lo vas a ver campeón como yo lo vi a los 9 años. Y a mí me tocó verlo descender por primera vez a los 9 años, cuando mi papá me había prometido el campeonato y la segunda estrella para Chacarita. A veces los padres en esas promesas no miden lo que puede pasar o no ven bien la tabla de promedios, pero hay momentos que te forjan, y ese descenso, la primera vez que vi llorar a mi papá, me hizo más hincha de Chacarita. Entonces lo seguí. Entonces tenía 9 años y iba a canchas como las del Porbe, como la de Defensa y Justicia, que en esa época no era Defensa y Justicia. Era turbio, era complicado. Para los pibes que están viendo ahora, ir a la cancha de Defensa y Justicia era algo muy difícil, con la hinchada de Chacarita y la 12 muy enfrentadas, todavía fresco, lo del 2003. Defensa y Justicia siempre fue vinculado, por lo menos una facción de su barra, a la 12. Y me encontré con la realidad de que pensaba que íbamos a volver al instante, que esto era algo de un tiempo, de nada, de un año. Se quedaba Vivaldo, volvía Vivaldo. Eran épocas que se venían
Nada, íbamos a rebotar y volver a primera, y jugar con River, con Boca y quizás ese campeonato se daba en algún momento. Estuvimos cerca por lo menos de pelearlo en la época de Pastoriza. Pero no, así no fue. Derrota tras derrota, tras derrota, tras derrota, terminó con el ciclo de Ever Mastrangelo, que trajo a todos los jugadores de Boca toda la resaca que habían dejado los Bianchi, los Tavares y demás, y prometía que Chacarita iba a ganar jugando bien al fútbol y que iba a volver a primera en un santiamén. 5 derrotas seguidas terminaron con su ciclo. Llegaron otros técnicos, vino Clausen y se venía al fondo del mar. Se acumulaban las derrotas, alguna que otra victoria. El partido definitorio con Defensores de Belgrano en San Martín, que nos lo dan vuelta. Pero había un partido en el horizonte muy complicado. Jugaban Chacarita y Lacay, y estos colores no son casuales. Esto es naranja y esto es azul. Lacay en ese momento tenía un equipo que era muy parecido a los supercampeones. Tavares y Villegas eran una delantera absolutamente temible. Pero todo ese equipo funcionaba. Lacay, para quienes no saben, era la Comisión de Actividades Infantiles, un equipo de la Patagonia que había sacado a jugadores como Sixto Peralta, como el Cookie Silvera, uno de los mejores delanteros que vi en mi vida, y que venía segundo en el torneo, detrás de Gimnasia de Jujuy. Huracán había sido un desastre ese campeonato. Chacarita también. Chicago ni peleó. Entonces los grandes animadores no estaban y los Tiros Federal, los Gimnasia de Jujuy y Lacay sorprendían a todo el mundo. Llegaba la fecha en la cual había que definir: ¿nos vamos a la B Metropolitana o nos quedamos en la Primera Nacional? En ese momento la B Nacional. Se hace de noche. Nos enteramos de que Defensores de Belgrano pierde con Gimnasia de Jujuy y con mi papá nos dirigimos a la cancha. Todo esto para mí parecía un mal sueño porque yo no creía que Chacarita podía descender a la B Metropolitana. Y el gran problema seguramente vino años después con aquella promoción que jugamos contra Chicago. Pero esa noche había un clima, yo le digo clima de guerra. Hay veces que vos te das cuenta siendo hincha de Chacarita, no sé si pasa en otros clubes, que la cosa se va a poner brava. Y se va a poner brava. Chacarita salió a la cancha con un equipo repleto de pibes que después triunfaron, pero que esa noche no pudieron levantar las piernas. Lacay con su remera naranja, sus números antiguos cuadriculados, le dio una clase de fútbol que pocas veces vi en San Martín. Chacarita no pudo hacer nada. Y en el primer tiempo perdíamos 2-0. El estadio de Tablones no tenía mucha distancia del campo de juego a las tribunas, por lo cual un incidente, una colgadura del alambrado, podía generar una hecatombe. Y era lo que se estaba buscando. Arranca el entretiempo, música, se baja. Corridas por la platea, ¿qué está pasando? Mi mamá desde el teléfono, se cortó la transmisión. Y en esos momentos son los cuales decís, hasta siendo chiquito y recordando que estaba en la platea y estaba mi viejo y estaba José Ripoli, los dos a la postre arquitectos del estadio de Chacarita, ¿qué hago acá? ¿Qué hago acá? ¿Por qué mis compañeritos son tan felices y son hinchas de River? ¿Por qué están los bosteros que no paran de ganar y se quejan porque no entraron a la Libertadores en ese año 2004? ¿Por qué? ¿Por qué decido sufrir? Y como todo en la vida, porque quizá vos tenés un problema con tu familia, con tus amigos,
Porque quizá no te salen las cosas en el trabajo. Porque quizá volvés derrotado y no das más del cansancio. Y decís, ¿para qué? ¿Para qué lo hago? Tener ese sentimiento de tan chico es muy fuerte. Porque vos te enfrentás a la confirmación. Y te enfrentás constantemente a la confirmación. Pero hay cosas que vos decís, me lo revalidaría tanto Chacarita si ganara. Me ayudaría tanto a confirmarme como hincha de Chaca, que es algo que lo llevo adentro, que obviamente vos, que sos de otro cuadro también, o vos mismo hincha de Chacarita, no te lo cuestionaste nunca. Y qué bien haces. Pero hay un momento que hay que confirmar. Y en ese momento nos estábamos yendo al descenso. Pasamos de hacer un gol más que Vélez para entrar a Mercosur a irnos al descenso peleándolo con Sarmiento de Junín, Defensores de Belgrano y algún que otro equipo más, Racing de Córdoba. Pero bueno, estábamos ahí, cayó la noche, cortaron el cable y sonó el StarTAC. Y era mi mamá. Y era mi mamá enojada. Y cuando mi mamá me llama enojada desde la cancha, no es porque Chacarita esté perdiendo, ni porque esté empatando, ni porque esté ganando. Cuando mi mamá me llama enojada desde la cancha es porque se entera que por televisión algún problema hay. Quizá en otros clubes, no sé si sucede, pero cuando suena el teléfono de la madre, es hijo, ¿qué pasó? Y ahí atendí a mi papá, y ahí seguramente el matrimonio de mis viejos haya perdido un poco de estabilidad, de gobernabilidad. Y se había cortado la transmisión de Teis Sports. Se acordará el ruso Ramenzoni, José Josami, gente con la que hoy me puedo considerar colega, de lo que fue esa noche. Y esa noche pudo haber sido la del final, porque esa noche Chacarita podría haber descendido. Y pudo haber sido la noche en la que yo diga, ¿por qué estoy metido en este baile? Porque me lo pregunté. ¿Por qué estoy metido en este baile? Transcurrían los minutos del entretiempo. Se estaba terminando el entretiempo. Y volvió la transmisión. Volvió la transmisión. Yo de esto no estaba enterado, pero el StarTAC sonaba. Y sonaba y sonaba y la tapita y la tapita y la tapita. Y yo lo miraba a mi papá diciendo, papá, nos vamos a la B. Papá me decía, lo importante es que no haya quilombo. Lo importante es que no haya quilombo. Cuando me doy vuelta y mi papá me dice, lo importante es que no haya quilombo, miro para la tribuna de Gutiérrez y había un alambrado y abajo de eso una puerta chiquita. Y yo lo vi al gordo que estaba ahí. Yo vi que el gordo hizo así. Y ahí todo se desmadró. Entraron los barras a la cancha. Le sacaron todo lo que pudieron a los jugadores de la CAI. Fue una masacre. Les pegaron. Y a los jugadores de Chacarita los metieron adentro del vestuario. Todo era caos, confusión. Y entró la policía. Entraron buscando lo que venían, pensando y lo que querían llevarse a cada una de las comisarías. Que el próximo partido, que Chacarita juegue de local, haya un operativo magnífico. Y obviamente cobrar doble o triple. Pero además, lo cierto es que había que calmar a las fieras. Y ese día era sí o no. En una relación hay días en los que decís es sí o es no. ¿Estamos juntos o no estamos juntos? En amistades, en momentos claves, en familia. ¿Y somos hermanos o no somos hermanos? Y ese día había que definir. ¿Y soy de Chaca o no soy de Chaca? Y en casa las cosas tampoco estaban bien.
Pero siempre salíamos adelante. Ya sea por problemas económicos o por problemas de conducta, en casa las cosas iban fluctuando entre lo bueno y lo malo. No era un color de rosas, ni una infancia tortuosa. Era, y ya, algo normal de una familia de clase media que se podía dar algunos gustos. Chacarita no era esa realidad, era la casa de mi abuela, eran los monoblocks de San Martín. Pero tenía la sangre de mi casa. Y como lo vi a Chaca en el Monumental, y lo vi ganarle a Boca en Vélez, y lo vi plantarse en todas las canchas, la buena había pasado, y ahí es donde estamos los verdaderos. Y la tribuna, quizá la vieja Centenario, ya no estaba tan llena, y la gente no gritaba tanto, y era más desesperación. Pero entraron los muchachos. Y esa reflexión tiraba toda la borda. Había que hacer algo. Y era o correr o ir para adelante. De lo que me alegro es que nunca pensé en correr. Tenía 9 añitos. Siempre pensé que corriendo los caballos y los palos iban a llegar más rápido. Pero quizá pensando no me iban a agarrar. Porque tenía 9 añitos. Y estaba al lado de mi papá, que obviamente cuando ves a tu papá de chico te parece súper poderoso. Entonces a mí no me iban a pegar. Pero cuando venían los caballos, venían las cachiporras, venía la gorra, en fin, vino un elemento que yo veía por tele y que me hacía acordar al 2001. Y esos eran los gases lacrimógenos. Y vinieron los gases y podía pasar de todo. Pero con los gases significaba que a alguien se llevaban. A alguien se iban a llevar. De la manera que sea. Preso o lo iban a terminar ahí nomás. Y en ese momento me acordé de un montón de cosas. De cosas que me había dicho mi papá. De hablar como un hombre. Que hoy puede sonar feo. De sos un hombrecito. O de que cuando viene la mala hay que aguantarla. La puta madre. Y en la mala, como ven, hay que aguantarla. En esos momentos había 2 caminos, como vengo contando. Llorar por tristeza o llorar por los gases. Llamar a mi mamá o mirar al que tenía al lado. Y ahí mi papá me miró. Me dijo, Jorge, ¿qué te está pasando? ¿Y estás bien? ¿Estás llorando? Y yo le dije, no estoy llorando. Y con la emoción que me invade ahora, le dije, pa, quédate tranquilo. Ahora entendí lo que es ser hincha de Chacarita. Y ahí es como que todo el problema que había alrededor, ese cuadro de Guernica que eran miles de personas saliendo por un mismo lado, y todos los recuerdos y los cromañones internos, y esos 2001, y esos gases y esos palos, se fueron. Y ahí éramos 2. Ya no éramos padre e hijo, éramos 2. Y era Chacarita contra el resto. No pasó nada más. A Chacarita no le descontaron los puntos.
se salvó del descenso, pero confirmé ese día confirmé que ser de Chacarita es esto. Es tener el cuero más curtido que lo que uno puede creer tener en el momento que le llega la confirmación. A mí me llegó ese día, a otros no sé, pero ese día me di cuenta que ser de un cuadro, que amar una camiseta, no tiene casi nada que ver con lo que pasa en el rectángulo de juego. Que afuera está la vida. Y que en una cancha de fútbol muchas veces se puede aprender a vivirla. Muchas gracias. La idea era darles un relato para que puedan bajar un poco. Sé que quizá no es una historia muy didáctica, pero con un tono más tranquilo, poder invitarlos a descansar, a dormir, y que me manden sus historias a chacayosoy@gmail.com, que las voy a estar interpretando y que cuando quieran me escuchan y me ven. Aguante ustedes, aguante todos los que ven este canal, y siempre, y ahora que les estoy contando, por esto, aguante Chaca.